¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a presentar el tema de motores y generadores de corriente directa, impartida por nuestro profesor Mariano Garduño Aparicio. Los integrantes del equipo son Eduardo Emilio Rangel Trejo y su servidor Aldo Yair Navarrete Vázquez. Vamos a comenzar con el subtema Introducción a los motores de corriente directa, donde existen 5 tipos de motores: motor de corriente directa de excitación separada, motor de corriente directa en derivación, motor de corriente directa de imán permanente, motor de corriente directa en serie y por último el motor de corriente directa compuesto. Los motores de corriente directa de excitación separada son aquellos cuya corriente de campo es suministrada por una fuente externa de voltaje de corriente directa. El circuito equivalente de esta conexión, cuando la máquina opera como motor o generador, se encuentra en la parte izquierda. Motor de corriente directa en serie. Se llama en serie porque el devanado de campo está conectado en serie con el devanado de la armadura. El circuito equivalente de esta conexión cuando la máquina opera como motor o generador se encuentra de igual forma en la parte izquierda. Un motor de corriente directa compuesto, cuya excitación es original por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en la serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados. Una parte de la intensidad de la corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre a la otra bobina inductora. El motor de corriente directa en derivación, cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por los bobinados inducidos e inductor auxiliar. En este tipo de motores, la velocidad se mantiene prácticamente constante para cualquier carga. De toda la corriente absorbida por el motor, una parte circula por las bobinas inducidas y la otra por las inductoras. Un motor de corriente directa de imán permanente, cuyos polos están hechos de imanes permanentes, se conoce de esa forma. Los imanes están magnetizados radialmente y son montados en la periférica inferior del estator cilíndrico de acero. El estator del motor sirve como ruta de retorno para el flujo magnético. El rotor tiene una armadura de corriente continua con segmentos de conmutador y cepillos. El siguiente tema a ver es el circuito equivalente de un motor CD. Bueno, el circuito equivalente de un motor CD, como se muestra en la figura, se ve que el circuito del inducido se representa por medio de una fuente de voltaje ideal, EA, y una resistencia RA. Esta representación es un equivalente de Thevenin de toda la estructura del rotor, la cual incluye bobinas, interpolos y devenados de compensación. La caída de voltaje en las escobillas se representa por medio de una batería B-scope o B-escobilla, con sentido opuesto a la dirección del flujo de corriente en la máquina. Las bobinas de campo producen el campo magnético en el generador. Está simbolizado por medio del inductor LF y del resistor RF. El resistor independiente R-ajust o R-ajuste representa un resistor variable externo utilizado para controlar la cantidad de corriente. Continuando con el siguiente tema es la curva de magnetización de una máquina CD, que dice que la curva de magnetización de un material, como se representa en la gráfica, y la curva de magnetización de una máquina CD, como se representa en la siguiente gráfica, nos dice que la corriente de campo en la máquina CD produce una fuerza magnetomotriz de campo dada por F igual a F1. Esta fuerza magnetomotriz produce un flujo en la máquina de acuerdo con su curva de magnetización. Debido a que la corriente de campo es directamente proporcional
a la fuerza magnetomotriz, y puesto que EA o la fuente de voltaje también lo es con respecto al flujo, se acostumbra a representar la curva de magnetización como se muestra en la gráfica EA, y la corriente de campo da por una cierta velocidad W. Para que en una máquina la potencia máxima posible se dé, los motores y generadores se diseñan para operar cerca del punto de saturación en la curva de magnetización. Bueno, para finalizar, queremos dar gracias de antemano al profesor Garduño por haber impartido este curso, y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.